Nunca el ser humano ha podido estar con Dios. ¿Por qué? Eso lo dice, eso es bíblico. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿cómo está toda la humanidad destituida de la gloria de Dios? ¿Qué significa? Toda la humanidad, ¿cómo está? Con el mismo corazón de Adán una vez que se separó de Dios. Y no es que Adán se separó porque él quería. No, Adán, ¿por qué se separó de Dios? Porque oyó la voz de Satanás, que le dijo, seréis como Dios. Por eso, en las que se hacen llamar iglesias, las personas no necesitan la palabra de Dios, no necesitan llevarla. Ya no están llevando la Biblia. Algunas personas la llevan, pero ya no la abren. La tienen ahí en el bolso, la tienen encima de sus piernas, pero se conforman con lo que les muestren allá en un proyector, en una pantalla. No necesitan la palabra de Dios, no necesitan leerla. Si ni siquiera la están leyendo en las iglesias, en las congregaciones, mucho menos la van a leer en sus casas, mucho menos. ¿Por qué? Por ese mismo corazón que hemos heredado desde Adán. En el caso de la Torre de Babel, ¿por qué el hombre quería hacer una torre? ¿Hasta dónde quería hacer que la torre llegara? El hombre quería hacer que esa Torre de Babel llegara hasta el cielo. No sé si sepan qué significa eso. El hombre quiere llegar a donde se encuentre Dios, pero no necesitando de Dios, sino usando sus mismos métodos, sus mismos esfuerzos, sacrificios. No sé si sepan qué significa eso. Eso se llama por sus obras. El ser humano pretende llegar a la altura de Dios por sus obras. ¿Cómo alguien puede igualarse a Dios por algo que haga? Ese es el corazón que puso Satanás. Por eso Satanás dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás transmitió su propio corazón, lo transmitió a toda la humanidad. Satanás enfermó a toda la humanidad con el mismo virus, con la misma enfermedad que él tenía, el pecado. Esa enfermedad se llama pecado. Él, Satanás, es el príncipe de la potestad del aire, lo dice la palabra. Él es el origen del pecado. Él fue el primero que quiso ser igual a Dios. Ese corazón lo puso en el hombre. Cuando el hombre quiere ser igual a Dios, ya ha desechado a Dios. Por eso, quienes conocen Jeremías 2:13, ahí dice cuál es la maldad para Dios. Me dejaron a mí, dijo Dios. Así lo dice Dios, no es algo que estoy diciendo yo, no. Lo dice Jeremías, está en la Biblia, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dios mismo, ¿qué dice? Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano, ¿a quién dejó? A Dios, ni más ni menos que el ser humano dejó a Dios. Es decir, el ser humano se convirtió para sí mismo, a su propia idea, a su propio corazón, se convirtió en Dios, en su propio corazón. En la Biblia dice cómo es el corazón de nosotros, cómo es el corazón del ser humano. Lo dice la Biblia, no sé si alguien conozca ese versículo. Eso está también en Jeremías. En Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Eso lo dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El ser humano, sin darse cuenta, ha estado destituido de la gloria de Dios. El ser humano no piensa que necesita la salvación, cree que ya es salvo, pero sí necesita la salvación. ¿Por qué necesita la salvación? Porque desde nacimiento todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Eso que acabo de decir, sé que para más de uno genera un rechazo. No, no estoy de acuerdo, no me gusta. Porque estamos acostumbrados a oír lo que nos gusta, lo que nosotros queremos oír, más no lo que está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la cura. Satanás enfermó a toda la humanidad, pero Jesús vino a traer la cura y está escrito acá en la Biblia. ¿Cuál es la cura? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Curiosamente, en un evento que hubo para pastores y líderes, algo que sorprendió a todas las personas, eso es algo que está causando conmoción a nivel mundial. Incluso el video corto de TikTok que subimos hoy habla sobre ese tema. Es un tema que es muy polémico, está causando furor. Las personas, lamentablemente, están siendo guiadas por líderes y pastores que creen a su propio pensamiento. Una encuesta que se hizo en esa reunión de pastores y líderes, se les preguntó si eran pecadores. Y todos dijeron que sí. Antes de hacerle la pregunta de que si eran pecadores, primero se les preguntó si sabían para qué se había derramado la sangre de Jesús. Y la gente contestaba, para el perdón de nuestros pecados. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Jesús, con su sangre,
Él nos purificó. Nosotros éramos pecadores, pero Él nos purificó. Ellos mismos, los líderes y pastores, estaban contestando así con sus propios labios. Pero después de que, de que ellos dieron esa respuesta, le hicimos esa pregunta. Les dijimos, ¿quién acá es pecador? ¿Y sabe qué hicieron todos estos líderes y pastores? Todos, no hubo uno que no levantara la mano. Todos, cuando se les preguntó si eran pecadores, levantaron la mano. ¿Qué acababan de decir? Acababan de decir que Jesús nos limpió, que su sangre, la sangre que Jesús derramó, fue para limpiar nuestros pecados. Ellos lo decían porque tenían conocimiento. Por algo son líderes y pastores. Tienen conocimiento teológico. Eso está escrito en la Biblia. Bueno, más que teológico, eso es conocimiento bíblico. La sangre de Jesús fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Pero cuando les preguntamos si eran pecadores, ellos dijeron que sí. Lo sorprendente, ellos con su boca estaban diciendo lo contrario a lo que está escrito en la palabra. Nos habían dicho que para eso fue que Jesús murió, para limpiarnos del pecado, para quitar el pecado, para hacernos redimidos del pecado. Pero a pesar de que contestaron así, para eso fue que murió, para eso derramó su sangre, para limpiarnos del pecado, cuando les preguntamos si son pecadores, todos los líderes y pastores levantaron la mano. Al levantar la mano, en ese momento rápidamente cambiamos de tema. Les hablamos de algo sin que ellos se dieran cuenta. Eso quedó grabado. Sin que ellos se dieran cuenta, empezamos a hablarles sobre otro tema. Estábamos hablando sobre otro tema y en menos de un minuto volvimos a hacerle la segunda pregunta. Y la segunda pregunta fue, ¿saben a dónde van los pecadores cuando mueren? ¿Y sabe qué contestaron? Todos, a una sola voz. Todos, ¿qué dijeron? ¡Al infierno! Así dijeron. A una sola voz. Hay grabación de la cara de los pastores. Todos contestaron a una sola voz. Todos saben la respuesta, porque en la Biblia, ¿por qué? Así ellos no hayan leído, aunque sí, obviamente son pastores, son líderes, han leído la Biblia, pero todos, así, bueno, si ahí hubiera alguien colado que no era pastor, no era líder y que nunca ha leído la Biblia, él también sabía la respuesta, porque en la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso está escrito en la Biblia. Dios escribió su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso una persona, así nunca haya leído la Biblia, cuando se le pregunta, ¿tú sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Todo el mundo que contesta, un pecador cuando muere va al infierno. La gente lo sabe, lo sabe. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aunque nunca haya cogido la Biblia, saben que eso está en la Biblia. Está escrito en sus mentes, en sus corazones. Pero curiosamente, cuando les hicimos ver que ellos estaban contestando conforme a sus... La segunda pregunta la contestaron bíblicamente. Un pecador muere, va al infierno. Eso es bíblico. Un pecador muere, va al infierno. Pero la primera pregunta, ¿cómo la contestaron? Conforme a sus pensamientos. Ellos sopesaron lo que estaban diciendo. Ellos meditaron sobre lo que estaban diciendo. No meditaron. Rápidamente, al hacerle la pregunta, ¿son pecadores? Todos levantaron la mano. ¿Qué significa eso? Para contestar si son o no son pecadores, no necesitan mirar la Biblia. Ellos saben la respuesta, saben a qué vino Jesús, a quitar el pecado del mundo. Saben que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saben lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 1, que Jesús terminó con el pecado. Lo saben, se lo saben de memoria. Lo han leído, se lo saben. Pero no lo creen. Cuando se les preguntó, ¿quién acá es pecador? Todos los líderes y pastores que estaban ahí en esa sala levantaron la mano. Y eran más de 100 pastores y líderes. Pero todos levantaron la mano. ¿Qué es lo que están afirmando? Para contestar si son pecadores o no, no miran qué está escrito. ¿Qué dice la Biblia? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Pero la gente, ¿cómo puede recibir la salvación si no está mirando lo que está escrito en la palabra de Dios? Únicamente están mirando lo que sus conciencias, lo que su punto de vista les diga, pero no lo que está escrito en la palabra. Esto es lamentable, es muy triste, pero es lo que está sucediendo en lo que se conoce como cristianismo. Si los mismos líderes se están guiando por su pensamiento, no sé si se acuerden qué dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 8. Ahí habla sobre nuestros pensamientos. Vamos a mirar rápidamente. Isaías capítulo 55, versículo 8. Para que una persona reciba la salvación, la persona tiene que dejar de creer en sí mismo. ¿Qué enseña la psicología moderna? La psicología moderna enseña que creamos en nosotros mismos. ¿No nos dicen así? ¿Qué nos dicen? Eleva tu autoestima. ¿Qué nos están diciendo? Lo mismo que Satanás le dijo a Adán. Lo mismo, pero las personas no se dan cuenta.
Las personas siguen eso porque les parece bonito. ¿Por qué les parece bonito? Porque Satanás implantó, seréis como Dios. Esa frase, seréis como Dios, ¿quién la implantó? Satanás. En Adán, solamente en Adán, bíblicamente, eso que implantó en Adán pasó a toda la humanidad. Así lo dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 8? Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. El pensamiento de Dios y nuestro pensamiento no tienen nada que ver. Son dos cosas totalmente opuestas. Por eso, para que una persona pueda recibir la salvación, es más, vamos un poquito más atrás. Para que una persona se dé cuenta que necesita recibir la salvación, la persona, ¿qué es lo que tiene que dejar? Su pensamiento. Aquí hemos visto el caso de varios hermanos que ya recibieron la salvación. Y cuando recibieron la salvación, cuando miramos por qué llegaron a este perfil para escuchar el Evangelio, aquí les predicamos el Evangelio. Bueno, para quienes no sepan, la única forma de que alguien sea salvo es por creer en el Evangelio. Eso es bíblico. Dice Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, si tú lo estás escuchando hoy por primera vez, ¿no te parece raro? Tú has asistido a muchas iglesias y te han hablado de que cuando tú te bautices, te han hablado de que cuando tú hagas una oración, pero ¿por qué no te han enseñado ese versículo? Que la única forma de que alguien sea salvo es por creer en el Evangelio. Eso está, anótenlo. Romanos 1:16, anótenlo y léanlo ustedes mismos. Ese es el secreto para que una persona pueda ser salva. Pero para que una persona pueda ser salva, primero, ¿qué debe esa persona necesitar? Necesitar la salvación. Pero las personas no creen que necesitan la salvación. Porque las personas que están mirando sus obras, igual que lo de la Torre de Babel. Igual que lo que pasó con Amalek. En el caso de Amalek, ¿Amalek qué hizo? Se resistía. Amalek se resistía al pueblo de Israel. ¿Qué pasó hoy con lo que leímos en Nehemías capítulo 4, en Esdras? Hablamos de Nehemías porque Nehemías pasa con el muro, exactamente lo mismo. Pero hoy leímos Esdras capítulo 4. ¿Y qué pasó ahí? Exactamente lo mismo. Una resistencia. Esa resistencia también sucedió cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No sé si se acuerdan. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo también hubo personas que se resistieron. ¿Sí se dieron cuenta, no? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo hubo alguien que incluso mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Porque ¿a quién quería matar? A nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente esa persona, desde su punto de vista, ¿qué pensaría? Me quieren quitar mi reinado. Aparentemente ese fue el pensamiento que le llegó. Era Satanás mismo. Satanás mismo impidiendo, el príncipe de la potestad del aire. Ya sabrán por qué tiene ese nombre, príncipe de la potestad del aire. Pero bueno, espero que no se vayan sin escuchar el Evangelio. Aquí leímos Isaías 55:8. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Ahora escucha entonces cómo una persona puede ser libre de la condenación. Bíblicamente, la única forma de que una persona sea libre es por creer el Evangelio. Ya lo nombramos hoy en Romanos 1:16. Pero ahora, ¿cuál es el Evangelio? Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio, cuando Juan el Bautista vio al siguiente día de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Juan el Bautista fue testigo de algo. Dice la Biblia que Dios lo envió para que fuera testigo y para que las personas fueran salvas por el testimonio de Juan el Bautista. No sé si se dan cuenta de lo que acabamos de decir. Para que una persona sea salva tiene que creer en el Evangelio. Pero en Juan capítulo 1 está escrito que Juan el Bautista venía para dar testimonio, para que la gente fuera salva por el testimonio que iba a dar Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? Cuando vio a Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Ese es el Evangelio. Para que una persona sea salva, tiene que creer en el Evangelio. No puede nadie ser salvo si no ha creído en el Evangelio, cosa que no están enseñando las que se hacen llamar iglesias cristianas, entre comillas. ¿Por qué hago entre comillas? No todo lo que se hace llamar iglesia es iglesia. Se están haciendo llamar iglesias, pero no conocen el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Para que una persona sea salva, tiene que creer en el Evangelio. Juan el Bautista, ¿qué vino? A dar testimonio, para que todo aquel que crea en el testimonio que da Juan el Bautista sea salvo. No sé si se dan cuenta, las dos cosas son lo mismo. ¿Qué es el Evangelio? El testimonio que vino a dar Juan el Bautista. Ese testimonio que da Juan el Bautista, si una persona lo cree, es salvo. Si una persona cree en el Evangelio, es salvo. Entonces, creer en el Evangelio, creer en el testimonio de Juan el Bautista es una misma cosa. El testimonio de Juan el Bautista, ¿cuál fue?
he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús, ¿no? Parece que yo lo estuviera señalando a ustedes, pero no, imagínense que estoy señalando a Jesús. Jesús, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Juan el Bautista es el Evangelio. Ese versículo, Juan 1:29, apréndanselo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si querían ver el Evangelio resumido en un solo versículo, aquí está resumido en ese versículo, en el testimonio que dio Juan el Bautista. He aquí, señalando a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que eso cree es salvo. El que no lo cree es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre de Jesús, Mateo 1:21, significa Salvador de los pecados. No sé si lo sabían. Mañana vamos a continuar con el capítulo 5 de Esdras. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Mañana, no se lo pierdan. Mañana, muy importante este capítulo que vamos a considerar. Y mañana, quien no haya podido recibir la salvación el día de hoy alguna persona, 1, 2 o 3, lo han podido recibir. Quien no lo ha podido recibir todavía, no se preocupe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Mañana vamos a continuar, Dios mediante. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy se conectaron. Permite, Padre, que si llegaron hasta acá es porque tú quieres tener misericordia. Te pedimos junto con los hermanos que estamos orando en este momento. Tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo por algo, que si dos nos pusiéramos de acuerdo y te lo pidiéramos. ¿Qué te vamos a pedir en este momento? Te estamos pidiendo que las personas que se conectaron el día de hoy puedan recibir la salvación. Haz lo que sea en sus vidas para que ellos sigan oyendo tu palabra y para que inevitablemente la fe llegue a ellos, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así como nos has dado la salvación, a la gran mayoría de los que estamos aquí conectados, te pedimos por las personas, que fueron muy pocos, tal vez unos 50, así que se conectaron hoy por primera vez. Permite que por esos 50, o así hubieran sido 10, permite que los que se conectaron nuevos el día de hoy y que nunca antes habían escuchado el Evangelio, permite que lo puedan recibir. Para ti no hay nada imposible, Padre, y te pedimos que tengas misericordia de las almas. Las personas no se pueden seguir yendo al infierno. Satanás ha tenido a las personas creyendo en sí mismos. Permite, Padre, que escuchen la palabra hasta que inevitablemente reciban la salvación y ahí se conecten aún más contigo, sean uno solo contigo y nunca se vuelvan a apartar de ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento, si miramos el reloj, dice que son las 37. Normalmente estamos terminando a esta hora, a veces un poquito más temprano, y estamos empezando a la hora en punto. ¿Qué es a la hora en punto? A esta hora, menos 37 minutos. Si tú quieres continuar, si quieres continuar escudriñando el corazón de Dios para que la salvación sea inherente, inevitable en tu caso, en tu vida, en tu familia, conéctate mañana a la hora en punto. Nos vemos. Nuestra cita mañana a la hora en punto. Chao.